Bueno, vamos a empezar con un repaso rápido. Eso lo di con la iglesia de Éfeso. Pero yo creo que es importante entender. Primero, en capítulo 1, versículo 11, el Señor dijo a Juan: escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Aparece la lista varias veces en el libro de Apocalipsis y siempre en el mismo orden. Y hay una razón. Primero, esas cartas son instructivas. Las iglesias que existían, que reciben las cartas, tenían los problemas que están nombrados, y el Señor le manda también soluciones a sus problemas. También le dice precauciones y cosas, pero son instructivas para las iglesias de aquellos días. También estos son cartas simbólicas que representan iglesias a lo largo de la historia que tienen los problemas que se menciona aquí. Eh, por ejemplo, la iglesia de Éfeso tenía problemas de que había perdido su primer amor, y eso es común y corriente. Hay iglesias hoy día que no se ve que tienen amor, amor para ganar gente, amor por las personas, etcétera. Entonces, esas cartas tienen soluciones para las iglesias que tienen esos mismos problemas. Pero también estas cartas son proféticas. Proféticas en el sentido que es una representación de la historia de la iglesia. Hay varias eras o épocas, tiempos de las iglesias o de la iglesia, donde la historia muestra que había problemas. Por ejemplo, la primera iglesia era la iglesia que tenía los apóstoles, estaba bien con los judíos al principio, luego tuvieron que luchar, tenían que defenderse, salir de Jerusalén, sabemos, y empezaron a ganar a los gentiles. Entonces ya estaban odiados por los judíos, porque en el tiempo de Jesús los judíos no hablaban ni siquiera. Pero cuando vemos cada iglesia en el orden donde aparece, vamos a ver que representa una era. La primera iglesia representa la primera era de la iglesia. ¿Ok? Ahora, en cada carta, a cada iglesia, hay 4 frases repetidas. Primero empieza: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia o la Odisea. Luego le va a decir: yo conozco tus obras. El Señor está vigilando. Si recuerde, en el primer capítulo, Jesús andaba con las estrellas en su mano entre las lámparas, y dice que las 7 lámparas son las 7 iglesias. Es decir, que el Señor está cuidando su iglesia, está ahí pendiente. Después vamos a ver que al final de la carta va a haber una frase: al que venciere. Y yo creo que es importante entender, está hablando con las personas que están en esa iglesia, pero está hablando al individuo cuando empieza a decir: al que venciere le voy a dar. Entonces, no todos los que son miembros de esa iglesia van a recibir la recompensa, el galardón. No, porque no todos van a prestar atención y corregir, y algunos ni son creyentes de verdad. Y la cuarta frase que repita es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y repito eso porque está hablando con una iglesia, pero en la última parte él dice que cada iglesia debe escuchar el mensaje a todas las iglesias, porque a todas las iglesias hay problemas, y eso le va a ayudar a evitar algunos de los problemas, y luego puede darle también soluciones para problemas que salen durante la vida de esa iglesia. Ahora, en cada
en casi todas las cartas hay 7 características donde el Señor empieza hablando al destino. ¿Dónde va esa carta? Luego, va a dar una visión de Jesús. Muchas veces cuando nosotros leemos en esos capítulos 2 y 3, el libro de Apocalipsis a las iglesias, saltamos y digamos, bueno, pero ya eso vimos en la visión de Jesús en capítulo 1, pero es específico. Yo creo que eso, algo de la interpretación de esa iglesia, esa carta, esa era de la iglesia, tiene mucho que ver con la visión de Jesús. Le menciona a Jesús como el Hijo. ¿Ah? Entonces eso es algo especial. Luego vamos a ver que el Señor elogia, da una alabanza a la iglesia. Si es necesario, le da una crítica. Lo que no agrada al Señor, lo que debemos o lo que podemos y debemos cambiar para agradar al Señor. Porque nosotros queremos agradar al Señor con nuestras vidas y queremos traer a otra gente, y eso tenemos que hacerlo a través de nuestro comportamiento. Entonces, corrigen nuestro comportamiento y entonces el Señor da la crítica y da instrucciones. Mire, esa es la crítica y eso es la respuesta. Tiene que hacer esto para corregir lo que está fallando en la iglesia. El Señor va a dar una amenaza, lo que sucede si no acatamos a las instrucciones, si no seguimos las instrucciones del Señor. Entonces el Señor dice, si no obedece, sucede esto, esto y esto. Luego el Señor da una promesa, al que venciere recibirá tal cosa. Recuerde que empezamos la semana pasada hablando del destino y la traducción de la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir deseado. Si uno escribe una carta o manda un mensaje a un buen amigo, dice, querido amigo, y ese querido es la idea de deseado, es alguien querido. Y también vamos a ver qué era de la iglesia representa. Si recuerde, Éfeso representa la era de los apóstoles, cuando ellos estaban vivos en el primer siglo hasta el tiempo de la persecución. Juan fue agarrado durante una de las persecuciones y a veces se ve que la era es aquí y la otra, no hay una distinción, empieza como uno encima del otro y luego sigue la segunda, la tercera, etcétera. Entonces uno tiene que estar pendiente de la era que está saliendo para la que está entrando. Y va a haber, yo le voy a dar fechas que yo supongo, que yo pienso que son más o menos las fechas redondeados de esa era, cuando empezó, cuando terminó. Ahora, el versículo, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas cosas. Entonces ya el Señor le dice, mire, el primer capítulo era lo que Juan vio, eso era pasado, las que has visto, las que son. Capítulos 2 y 3 habla de la era del tiempo, la historia de la iglesia. Estaba empezando en el tiempo de Juan y sabemos que ha llegado hasta nosotros. Y luego va a decir, y de las cosas que han de ser después de estas. Entonces, ¿cuáles son las estas? Lo que él ha dicho en capítulos 1, 2 y 3. En capítulo 4 empieza el capítulo con esas mismas palabras. Dice, y después de esto, entonces Juan fue llevado en el rapto. Ahora, la primera iglesia que vamos a ver esta noche es la iglesia de Esmirna. Esmirna, en capítulo 2, versículos 8 al 11, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La, la ciudad de Esmirna fue una ciudad grande en el tiempo de Pablo, de Juan. Hoy día la ciudad está conocido como Izmir. Izmir en Turquía hoy es la tercera ciudad más grande de Turquía. Las ruinas de la vieja ciudad donde fue enviada la carta está en medio de la ciudad. La nueva ciudad ha crecido, la han construido alrededor de la vieja. Entonces, cuando uno va a visitar la vieja ciudad, ya desde la nueva tiene que bajar a un sitio donde tienen los escombros, las ruinas de la ciudad. Es una ciudad antigua de los griegos, fue famoso e importante como la ciudad de Troya. En el año 600 antes de Cristo, la ciudad fue totalmente destruida, pero Alejandro Magno o alguno de sus generales se convirtió la ciudad en una ciudad rica y importante en el imperio. Estaba en competición con Pérgamo y la ciudad de Éfeso para el título de la primera ciudad de Asia en su día. Aquí se ven las ruinas. Durante eso era el periodo de romano que se ve aquí en la foto. Algunas de las columnas, aquí se ve una parte grande. Era una ciudad de alrededor de 200,000 habitantes. Tenía una comunidad judía bastante grande. Fue considerada como la ciudad natal de Homero, el autor de la Ilíada y Odisea. Era la segunda ciudad en su tiempo cuando fue escrita la carta, después de Éfeso, porque Éfeso era el puerto y también tenía los ríos atrás de la ciudad para mandar y recibir mercancía. Era un lugar donde fue conocido como la ciudad de conocimiento de ciencia, particularmente de medicina. Lo vamos a ver. Culturalmente, ellos contaban con arquitecturas nuevas y famosas. Su estadio tenía una biblioteca, teatros públicos y tenía una gran cantidad de templos dedicados. Entre otros había Afrodita, Apolo, Cibeles, Esculapio, Némesis, Zeus, etc. Zeus tenía un templo grande aquí. Tenía un mercado, lo que siempre lo llaman el ágora, donde la gente traía su mercancía para vender y cambiar. Y tenían esas columnas, se podían poner muchas de las cosas bajo el techo en caso de lluvia también. En el año 195 antes de Cristo, Esmirna llegó a ser la primera ciudad. Ganó lo que era el título de la diosa de Roma, un templo en honor a una diosa, y fue construido allí. En el año 23 antes de Cristo ganó el privilegio a otras 11 ciudades para construir otro templo al emperador Tiberio. Y cuando los César agarraban una ciudad para poner su nombre y su templo, etcétera, fue un tremendo honor, era cosa de orgullo para ellos. Entonces, en la ciudad de Esmirna, los ciudadanos, por tener ese honor también, fueron obligados a hacer una vez al año
un sacrificio a César, declarando César como el único Dios o el Dios grande de los romanos. Los cristianos sufrieron mucho porque decidieron no hacer ese rito, darle al César el orgullo de ver que hasta los cristianos le ofrecen inciensos, ¿no? Y muchos perdieron su vida, fueron perseguidos durante ese primer siglo y segundo siglo. Hay una cosa, Jaime, recordar que, bueno, al principio César, más que un nombre, era un título. Entonces ese título de César, como lo decías tú, solamente para ampliar un poquito, era decirle al emperador que era una deidad o la divinidad, el título era César, ¿no? Por eso a César Augusto, César Julio César, todos Sí, tenían, no era un apellido en sí, sino un título. un título y Y fue creciendo mm, para agarrar ese sentido de un Dios también. Sí, y eso fue durante esa era de la historia. Mire, en la historia encontramos que un obispo que se llama Policarpo, creo que fue un discípulo de Juan o uno de los discípulos de Juan, le discipuló, pero ese hombre yo creo que conoció a Juan y era el obispo de la ciudad, rehusó hacer el sacrificio a César. Entonces lo mandaron a agarrarlo y le dijeron, mire, solo tiene que eh, echar un poquito de inciensos encima aquí y firmar ese título y te dan una carta diciendo que ya hiciste su obligación por un año. Y él rehusó. Entonces le dijeron, bueno, si no lo hace, nosotros le vamos a quemar y le hicieron una estaca, pusieron leña y hasta fue un día sábado. Se sabe que los judíos no hacen nada el día sábado, pero odiaban tanto a Policarpo y los cristianos que ayudaron a traer leña para el fuego para matar a Policarpo. Entonces le dijeron, mira, solo tienes que decir que César es tu Dios y estás a salvo, puedes vivir. Y él tenía 86 años, entonces él dijo, 86 años he servido a Cristo y él nunca me ha traicionado. ¿Cómo pudiera yo blasfemar el nombre de mi rey que me salvó? Entonces ya dio su vida, 86 años dio su vida y para el nombre de Cristo. Fue un ejemplo para muchos otros. Ahora, el nombre de Esmirna viene de raíz de la palabra mirra. Si recuerden, una de las cosas que los magos llevaron a Jesús fue mirra, un perfume. Y se dice que mirra era el perfume de los muertos. Se hacía un perfume costoso, pero era un perfume especial para ungir los cuerpos de los muertos. Entonces, desde allí empieza a ver que su nombre quiere decir algo en cuanto a la era. Era un tiempo de cuando muchos dieron sus vidas. Esmirna representa un tiempo en la iglesia. Yo lo pongo alrededor del año 100, porque Juan escribió la carta o el libro de Apocalipsis alrededor del año entre 95 y 100. Y durante ese lapso de tiempo, Juan expiró y fue sepultado allí. Pero esa era empieza cuando termine la edad de los apóstoles. Los apóstoles tenían el mando de la iglesia en los primeros años y luego fueron eh, martirizados, murieron por enfermedades y Juan murió por vejez. Pero esa iglesia siempre era una iglesia pura y tenía un renombre
como se puede decir que Esmirna tenía un olor grato para el Señor. Entonces representa el tiempo del año 100 hasta 313. Algo especial empieza en el año 313. Era la era de la persecución. Ahora, ¿cómo es la visión de Jesús aquí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero. Eso está diciendo que Él es Dios. Él es primero y último. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, varias veces, Dios mismo dice que Él es el primero y el postrero. En Isaías 41, 44 y luego también en 48. Voy a leer solamente 48, 12. Dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo, el primero y yo también el postrero. Cuando Juan empieza a escribir su evangelio, él empieza, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, él está diciendo, mire, desde el principio estaba. Y aquí Jesús está identificándose como el Dios eterno. Dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, que estaba muerto y vivió. La iglesia perseguida, de modo que Cristo recuerde su propio sufrimiento y muerte y resurrección a esta iglesia. Mire, en la Biblia, cuando habla de la muerte física, usa un verbo especial. Hay dos palabras para vida y uno que está vivo, la vida física, es la palabra donde sacamos zoológico, biológico, pero para la vida eterna es zoe, donde zoológico, pero es sao y no bios. Aquí está diciendo, yo estuve muerto, pero ahora vivo, vivo con esa vida eterna. Él conquistó la muerte. La iglesia que está pasando por sufrimiento y persecución ya tiene esa promesa que Él ya venció a la muerte y da una seguridad de la salvación. Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor siempre dice que conoce nuestras obras. Él está observando y dice que conoce la tribulación. Hay palabras para la tribulación, palabras especiales, y sabemos que hay persecuciones a través del tiempo, han habido persecuciones a la iglesia. La palabra persecución quiere decir una carga que aplasta, que presione, que tritura. Y aquí él está hablando de la gran tribulación también, que nosotros vamos a ver en ese libro. Es la mega tribulación. 7 años que vamos a ver que son años de tribulación por no haber creído en Jesucristo. Ahora, algunos piensan que solamente los últimos 3 años y medio son la mega tribulación, pero no es la verdad. La gran tribulación es toda la tribulación. Todo va a ser horrible. El Señor dice que conoce su pobreza. Hay una palabra para pobreza, no tienes nada, pero hay otra que dice que carencia total de todo, no hay nada, hay una pobreza material, pero también ellos fueron saqueados muchas veces, fueron perseguidos, que los enemigos atacaban y llevaban a su comida, llevaban a su ropa, los dejaban desnudos, tratando de convencerlos a negar a Jesucristo. Dice, yo sé que tú eres pobre, pero en realidad tú eres rico. La palabra tesoro en el Nuevo Testamento aparece muchas veces. A veces lo traducen como guardar o cuidar, pero es atesorar literalmente. El Señor
dice que en las catacumbas de Roma, donde los cristianos estaban escondiéndose para sobrevivir, que tenían escrito en las paredes en muchos sitios, sé fiel hasta la muerte. En Mateo 16:26, el Señor dijo, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es como muchas veces las personas no piensan de la eternidad, sino cuando ya están a punto de morir. Mire, hay tiempo para amar a Dios, servir a Dios y hasta ganar recompensas en el cielo, premios. ¿Por qué nosotros tenemos persecuciones hoy día? Porque si nosotros no acomodamos a la cultura, la gente nos ve raro y van en contra de nosotros. Cuando la luz entra, la oscuridad, la luz domina, pero la oscuridad odia a la luz porque la gente ve sus malas obras. Entonces ya los cristianos, donde estén, reciben persecución. Tenemos riquezas en medio de las circunstancias. Tenemos una prosperidad espiritual. Mire, uno puede ver esta iglesia que el Señor dice que son ricos y vamos a ver cuando llegamos a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 17 y 18 dice, ustedes piensan que son ricos, pero en verdad son pobres, dice que son desnudos, ciegos y pobres. El Señor tiene una elogia aquí. Dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero ellos son de la sinagoga de Satanás. La iglesia quería destruir los judíos querían destruir a la iglesia, pero no pudieron. ¿Sabe que más perseguían a la iglesia, más crecía la iglesia? En África, en ciertas partes, ciertos países de África, hoy día, los musulmanes están tomando el gobierno, están reinando y están matando a los cristianos. Pero eso no quiere decir que ya están desapareciendo los cristianos. No, en verdad la iglesia sigue creciendo. Satanás se menciona en conexión con 4 iglesias, con la persecución en Esmirna, tiene su trono en la iglesia de Pérgamo y enseña las profundidades de Satanás en la iglesia de Tiatira y usa la sinagoga de Satanás para oponerse a los esfuerzos de ganar almas en la iglesia de Filadelfia. Entonces se nota que el Señor elogia a esta iglesia porque han aguantado y han sido fiel durante toda esa persecución. Las críticas, no hay ninguna crítica a esta iglesia. Mire, es difícil vivir bajo las circunstancias de sufrimiento, pero resulta que trae una vida pura. Purifica la iglesia. Nadie va a fingir que es cristiano si no lo es, si están persiguiendo a la iglesia. Entonces ya los de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tienen ninguna crítica. El Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dejen de tener miedo, literalmente es lo que dice, porque van a padecer tribulación, pero yo estoy contigo. No teme lo que es la persecución. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo es el nombre de Satanás. Satanás es el adversario y el diablo es el que acusa. Es el mismo personaje, porque Satanás es el enemigo, el adversario, pero también es el que nos acusa delante de Dios.
Así dice aquí el diablo. El deseo del enemigo es destruir la iglesia, pero sus ataques siempre purifica. En Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que hay un enemigo que sigue hasta la iglesia de hoy día, persiguiéndolos y acusándolos. Dice que que van a ser probados. La palabra para probar es una palabra que quiere decir analizar. ¿Qué hacían? Un fuego caliente ponían en metal, se derretía y las imperfecciones, las impurezas subían con el fuego. Entonces ya la prueba del cristiano hace subir todas las imperfecciones. Mire, Santiago escribió en su carta, en el primer capítulo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las imperfecciones suben con el calor de la prueba, pero se lo quitan y entonces nos hace más puro. Hay que conocer más a Dios. Recuerde que había un hombre que se llama Job, que era un hombre que amaba a Dios, tenía una familia, oraba por su familia. Entonces venía Satanás acusándolo. Así es Satanás a los que quieren vivir piadosamente en ese mundo. Pero el Señor le dio a Job, le dio a Satanás la habilidad de perseguir a Job. Y Job, lo que pasó, perdió todo, pero en la prueba quitó todas las imperfecciones y al final Dios volvió a darle doble de lo que tenía antes de ser probado. Dios está allí para perfeccionarnos y a veces permite a Satanás perseguirnos para hacer las impurezas subir. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el Señor permite la disciplina en la vida del creyente para purificarlo. Ahora, nos da también la oportunidad de consolar a otros. Yo recuerdo que cuando pasé por muchas cosas en mi vida, después de haber pasado y superado la prueba, entonces yo podía ayudar a otros que estaban pasando por la misma prueba. Y eso es lo que el apóstol Pablo también dijo. Mire, en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 5 y 6, Pablo dijo: porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Al pasar por la tribulación, por esa prueba y salir del otro lado, entonces nosotros podemos ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Pablo dijo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en capítulo 8 del libro de Hechos, ellos fueron esparcidos por una persecución, pero dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y todas las citas que tengo aquí son citas que muestran que cuando nos atacan
y aunque tenemos que abandonar el sitio donde vamos, llevamos el Evangelio y predicamos el Evangelio y más gente lleguen a Cristo. Bueno, el Señor da instrucciones aquí. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y serán probados y tendréis tribulación por 10 días. Examinados, analizados, purificados. La prisión, algunos quieren interpretarlo como la muerte. No sé si fue una de las sentencias para cristianos en este sitio o si fue en otra parte. Fue la muerte. Algunos dicen, no, cuando dice de las prisiones, dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Ve? Está hablando de una forma una metáfora hablando de la prisión como una forma de perder la vida también. Entonces, dice 10 días. ¿Qué eran los 10 días? Algunos dicen, bueno, probablemente eran 10 persecuciones diferentes o fue algo para mostrar que no era siempre, sino por tiempo limitado. Y el Señor le dice, sé fiel a la muerte. Algunos quieren interpretar los 10 días como la persecución, la primera de Nerón. Nerón fue de verdad totalmente loco y él decapitado a Pablo y sabe que unos meses después él tomó su propia vida. Algunos piensan que iba a matar a Timoteo y a otros discípulos que habían agarrado, pero los romanos tenían una ley que cuando muere el César y ha condenado a una persona a la cárcel o a la muerte, etc., si muere antes, entonces la sentencia está declarado nulo. Entonces, Pablo murió por solo unos pocos meses antes de la muerte de Nerón. ¿Qué amenaza tiene esta iglesia? Nada, porque esta iglesia estaba sufriendo, siendo purificados. Ahora, promesas el Señor le da. Dice que sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física. Eso sí, carne y sangre no heredará el cielo. Entonces nosotros vamos a dejar ese cuerpo. Sabemos que en el rapto algunos van a dejar atrás el cuerpo físico, van a ser cambiados, como dice, en un instante en recibir un nuevo cuerpo. Eso era la edad, algunos dicen, de la sombría, un periodo que es en realidad el final de la iglesia apostólica, el comienzo del tiempo de la iglesia perseguida. Empieza con persecuciones a los cristianos por parte de ellos. Uno de ellos era Juan, pero era cuando los césares empezaron a hacer cosas no imaginables, como aquí en ese dibujo se ve que tienen colgado unos cristianos, están vivos y le ponen alrededor de ellos un material flamable para encenderlos y dejarlos durante toda la noche alumbrar las calles con sus cuerpos quemando en la calle. Esta es una época de muerte a tres principales de la iglesia. En Santiago, el hermano de Jesús, Pedro, piensa que él también murió. Algunos dicen que murió en Roma crucificado, pero yo creo que tenemos evidencias hoy día que no es cierto, que Pedro de verdad volvió a Jerusalén antes del año 70 y murió en Jerusalén. Él escribe una carta diciendo que lo mandan y habla de Babilonia. Babilonia llega a ser otro título para Jerusalén cuando no siguen a Dios.
Y va a haber en el libro de Apocalipsis, vamos a ver Babilonia mencionado varias veces. Pero también Pablo también fue decapitado en la ciudad de Roma. Entonces era un tiempo cuando la iglesia estaba perdiendo sus bienes. Jerusalén fue destruido en el año 70. El emperador llevó todos los tesoros y todo el oro del templo, y los cristianos se escondieron bajo la ciudad de Roma, donde era una parte donde era usado como para poner los cuerpos de los muertos, y la piedra abajo está cavado donde dejaron la gente ahí abajo. Los creyentes fueron perseguidos y asesinados, y fueron debajo de esos cerros en las afueras de la ciudad de Roma, que cavaron esos sitios para sus urnas, para su tumba, y dejar los cuerpos allí. Pero los cristianos empezaron a invadir a esos sitios porque los soldados romanos no querían entrar a perseguirlos por el olor y por lo que eran muchos cadáveres ahí abajo. Entonces era un sitio donde había algo de seguridad bajo la ciudad de Roma. También en estos retiros los cristianos tenían un sitio donde podían vivir y también enterrar a sus muertos. Llegó a ser como un sitio de refugio, y actualmente cavaron dentro de allí algunos sitios para hacer bautismos y otros sitios donde podían tener servicios, y limpiaron, y muchos vivieron allí por mucho tiempo. Eran muy raras veces que le perseguían porque no querían estar allí con ese olor y esos muertos. Entonces hay que recordar que nuestro Señor nos dijo que íbamos a sufrir, porque si a mí me persiguen, también a ustedes le van a perseguir. Entonces, por causa de Cristo, muchos dieron sus vidas, pero recibieron su galardón, el cielo. Eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia, pero lo que en realidad hizo era crecer a la iglesia. En una carta a Plinio, el emperador escribió al emperador una carta alrededor del año 112, diciendo que los templos de los dioses están casi abandonados y los cristianos son en todas partes una multitud. El evangelio salió por la persecución. Muchas veces llevaban el evangelio, muchos creían, dejaron de asistir a los templos donde habían los dioses falsos y los ídolos. Los historiadores llegaron a afirmar que las persecuciones de los cristianos eran alrededor del año 120 millones de personas que dieron su vida bajo el dominio de Roma por creer en Jesucristo. Se calcula que alrededor de 6 millones de cristianos fueron sepultados solamente en lo que eran las catacumbas bajo Roma. En otras partes también murieron muchos. Llevaron el evangelio al norte de África, llevaron el evangelio hasta la India, y piensan que también llegó hasta España y otras partes, quizás de Turquía y al norte, donde era hoy día Irán, Irak. Llevaron el evangelio y en todas partes mucha gente estaba creyendo en el evangelio. Mire, aquí ya empezamos una línea de tiempo. Cristo ascendió al cielo más o menos al año 31 a 33 después de Cristo, y empieza el periodo de Éfeso. Eso dura hasta la muerte del apóstol Juan alrededor del año 100. Pero también empieza con los últimos años de Juan una persecución que empieza la edad de Esmirna. Y esa persecución de la iglesia
va a seguir hasta el año 313 y luego vamos a empezar a ver otra iglesia, ¿ok? Quiero darle otra iglesia esta noche, la iglesia de Pérgamo. Sí, voy a empezar. Espera un momento. Ya tengo mi ayudante aquí. Sí, Mundo está buscando. Recuerde, Apocalipsis 1:19. Si hay preguntas, puede mandar sus preguntas y vamos a tomarlos en vivo. Mundo puede llamarme para pararme aquí para que lo vean. Escribe las cosas que has visto, espera las que son. ya un momento, Jaime, que todavía no he conseguido Pérgamo, dijiste. Sí, vamos a dar la iglesia de Pérgamo esta noche. Pérgamo empieza en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Ok, ahí está. ¿Ok? Ya aquí tenemos el versículo de memoria. Quiero que lo memoricen. Mire, Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto tiempo pasado, las que son las iglesias y las que han de ser después de estas. Ya di varias razones por las cuales que pienso que son la historia de la iglesia y vamos a ver que con cada iglesia se aclara más y más, hasta el mismo nombre de la iglesia. Recuerde, Éfeso quiere decir querido. Era el tiempo que el Señor dice que quiere. Eso es lo que yo quiero de una iglesia pura, etc. Esmirna era el tiempo de la persecución. Su nombre quiere decir el perfume de los muertos. Ahora, no voy a escribir, no voy a leer todo lo que es Apocalipsis 12 al 17, pero el nombre de la iglesia es Pérgamo. Pérgamo y representa el nombre que Gamo o Gamos, Gamo quiere decir casado y el el prefijo que tiene allí, quiere decir totalmente o quiere acentuar, es algo que totalmente casado, es la única forma que puedo decirlo. Per intensifica la palabra que le sigue, ¿ok? Entonces es totalmente casado. Es la época de la iglesia del tiempo de 313 a 590. Y hay una distinción. Va a empezar lo que nosotros conocemos hoy día como la Iglesia Católica, ¿ok? En 313, Constantino va a dar cierta libertad a la iglesia y van a establecer en Roma una iglesia permitida. No es la iglesia totalmente controlada por el Estado, pero llega a ser la iglesia que domina al Estado. La misma iglesia empieza a mandar en la ciudad de Roma desde el año 303. Es la era de la iglesia estatal, donde empieza aquí, la iglesia empieza a mandar como si es un gobierno. ¿Okay? Hoy día la ciudad de Pérgamo está conocido como Berga, perdón, Bergama es su nombre. Aquí se ve un Acrópolis, una cima, una montaña, y encima de esa montaña fue edificado lo que llaman Acrópolis, una ciudad, unos templos, muchas cosas de lujo. Ahora, la ciudad no era solamente en la parte de arriba, sino también bajaba la montaña, porque era grande. La ciudad baja, media y alta, lo que lo llamaba, llegó a ser en esa ciudad, tenía una basílica abajo. La palabra basílica viene de la palabra para el rey, pero quiere decir que un templo, un edificio construido por el gobierno.
y el gobierno de Roma empezó a ayudar a los cristianos a construir edificios donde pueden reunir. Y eso no fue de verdad tanta bendición como maldición. Eso lo voy a explicar después. En ese Acrópolis de arriba se ve aquí una maqueta, una reconstrucción de lo que era la ciudad encima de la montaña. ¿Ven? Hay templos para Trajano, había para Atenas, para un altar para Zeus, la Agora, donde tienen el mercado, tenían teatros, tenían un templo Dionisio, el dios de borracheras. En este sitio tenían muchos lujos para la gente. La ciudad llegó a ser la más importante en relación con el culto dedicado al emperador en el oriente por causa de su gran templo de la diosa Roma y al divino Augusto, que fue erigido en el año 29 antes de Cristo. Había tantos templos allí y fueron construyendo más y más. Tenían el dios de borracheras, Dionisio, el dios de vino, el inspirador de lo que era la locura ritual, el éxtasis. También fue conocido como el dios Baco. Entonces, a veces está conocido por su otro nombre. El altar de Zeus, que fue en Pérgamo, en el Acrópolis, fue llevado en el año, no tengo, quizás aquí más adelante tengo la fecha, pero fue llevado y puesto en Berlín, Alemania. Aquí está, el año 1871. Lo encontraron allí, lo tumbaron, llevaron todas las piezas a Berlín y volvieron a construirlo en Alemania. Quizás algo de eso es parte de la locura de Hitler en su día. Donde se ve esos árboles sembrados aquí, la que está en el medio, fue exactamente el sitio del altar. Cuando llevaron el altar, entonces cavaron y sembraron un árbol allí para mostrar dónde era el sitio. Ahora, tenía una biblioteca con alrededor de 200,000 rollos de pergamino, los libros escritos en pergamino, y pergamino fue entonces dejado aquí en esa biblioteca. Es interesante que la idea del pergamino, en Pérgamos querían construir la biblioteca más grande del mundo, pero en Alejandría, donde conseguía el papiro o la planta para hacer el papiro, lo que era el papel del día, cuando encontraron, cuando los africanos de Alejandría empezaron a ver que ellos iban a hacer una biblioteca más grande que lo suyo, ellos dijeron, no vamos a venderle más papel. Ahora hay una prohibición de enviar papel a Pérgamo porque van a tener una biblioteca más grande que la nuestra. Eso es lo que ellos quieren. Entonces el gobernador o el rey en ese tiempo sobre esa parte de la ciudad dijo, bueno, tiene que encontrarme algo para escribir, tenemos que hacer algo, otro material. Y empezaron a buscar matas, etc. Y alguien llegó a la idea de tomar lo que eran los cueros de animales y hacer un tratamiento especial para hacerlo flexible y empezaron a escribir sobre los pieles de animales y lo llamaron pergamino. Pérgamos, pergamino. Pergamino era el papel hecho en Pérgamos. Y gracias a Dios que eso sucedió, ese pleito entre Alejandría y Pérgamos, porque obligó a Pérgamos a buscar un material que ha durado hasta el día de hoy. Hay
rollos que fueron escritos alrededor de ese tiempo que ya tiene casi 2000 años fueron escritos. Entonces fue algo muy, muy importante en la historia. De allí tienen el dios Asclepios, el dios de la escuela de medicina, y se nota en su estatua, tiene una culebra. Eh, Asclepio viene de dos palabras. Para el dios era Soler, que era Salvador, y Dios de la sanidad. Entonces, Asclepios era la palabra Dios romano de sanidades. Hicieron monedas y se nota en la moneda en la cara de Galeno. Yo escuchaba en Venezuela muchas veces que le llamaban a los médicos galenos. Yo no entendía por qué, pero era porque Galeno era un médico que empezó ese templo de Asclepión y tenía el símbolo de las culebras. Tenía un templo grandísimo en la parte de la ciudad baja. eh, Era a una distancia de la propia ciudad y los médicos, los eruditos de medicina, formaban una escuela allí y Galeno empezó a enseñarlos cómo usar su forma de medicamentos. Aquí se ve el templo Asclepión. Era un centro de curación de toda clase de, de males, de enfermedades, pero yo creo que el remedio fue peor que la enfermedad. Ellos tenían un túnel subterráneo de 262 metros de largo que le llevaba desde la escuela hasta el complejo. En ese complejo le hacían pastillas, medicamentos, y sabe que aún en aquel día, alrededor del cambio de, entre el tiempo de Cristo, después de la muerte de Cristo, alrededor del año 100, digamos, que empezaron a usar lo que llaman los jóvenes en Estados Unidos weed, que marihuana sacando de hachís eh, y otras drogas que usaban para usarlo como medicina para los enfermos. Entonces le daban esos medicamentos y tenían puertos, le traían la gente adentro de una parte y le ponían la gente a dormir en el piso y soltaban culebras de noche, serpientes, y decían que esas serpientes traían sanidad en sus cuerpos y lo pasaban por encima. Yo creo que yo no aguantaría, pero pasaban por encima de los enfermos y se curaban. Tenía dos teatros en esa ciudad. Uno era el Teatro Romano, que estaba en la borde de la ciudad de la Acrópolis arriba y la ciudad media y después la ciudad baja. Y podía sentar alrededor de 10,000 personas. Y eso es algo, tiene que pensar, hermanos, 10,000 personas, pero no tienen forma de, ¿cómo lo digo?, de anunciar las cosas. Imagínate, estás sentado en la última fila, ¿cómo va a escuchar a los actores que están ahí abajo en la plataforma dando la drama? Y ellos hicieron unas invenciones, hicieron cuevas bajo la tierra y lo traían el sonido desde abajo y subía por los canales de las cuevas que habían hecho y llegaba el sonido hasta arriba. Y siempre lo hacían donde pegaba la brisa. La brisa llevaba la voz y por los túneles llegaba la voz y la gente arriba podía
escuchar y entender. Ahora, ya pasé la hora. Quería hacer los dos, pero soy muy lento. Entonces ya creo que vamos a parar aquí y vamos a empezar con lo que dice la carta. Ya sabe lo que es la ciudad de Pérgamos y cómo era en el tiempo de Juan. ¿Algunas preguntas? Puede enviarlos. Bueno, ahí también hay que recordar que, bueno, hablaste de, no de la teoría, sino del argumento que tú dices que esas 7 cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 son cartas existentes. Las cartas, obviamente, cada vez que leemos las cartas, hay que leerlo con el principio hermenéutico de, de que fue escrita a personas reales en ese tiempo, que estaban pasando. En el caso de la iglesia que vimos completa, de ¿cómo se llama? De las persecuciones, la cuestión de meterse en la cárcel, a lo mejor realmente para ellos era una cárcel de 10 días o algo de eso. Pero también está la cuestión que cada iglesia representa una era. Y ahí Sí, solamente hablo para que, y me gustó mucho ¿cómo se llama? El otro, el la cuadro que teoría. pusiste, la iglesia de Éfeso, más o menos lo que eran los primeros días de la iglesia, después Esmirna y ahora Pérgamo, para tener esa idea. Creo que después igual cada vez vas a poner un cuadro en lo que representa cada era, y también lo que decía, que cada iglesia local muchas veces pasa por las cuestiones, ¿cómo se llama? Por las eras, por decirlo así, Sí, de lo que se ve en Apocalipsis. sí, el mismo nombre de la iglesia prácticamente nombra. Éfeso, la iglesia querida, deseada, lo que el Señor quiere que reunimos, que estudiamos. La iglesia de Esmirna, perfume de los muertos, el tiempo de persecución de la iglesia. Y el Señor aparece como el que estuvo muerto y resucitó, dándoles ánimo. Bueno, sí, es tiempo de persecución, pero recuerde, tiene vida eterna. Ujú. Y me gustó también la parte en la que estabas hablando acerca de la persecución, ¿no? Lo que tú decías, en el tiempo de la persecución, pues nadie se pasaba como cristiano, o nadie pretendía ser cristiano, porque era un tiempo en el que eras cristiano te perseguían, Ahora, cuando porque llegamos a Pérgamos es diferente, va a ser porque ya el diferente. Estado empieza a dar plata a la iglesia y la Exactamente. iglesia empieza a dominar el Estado. Ahora, me imagino que eventualmente, y siempre vamos a tener algo de persecución. Siempre yo digo que la persecución es diferente. Muchas personas a veces hablan de América, hablan del continente completo, los 3 continentes, como decían en algunos lugares. Hay persecución pasiva o muy fuerte, pero siempre hay persecución. A veces no es tan fácil. Hablamos siempre de que, bueno, tenemos libertad de expresión, pero la libertad de expresión y de culto siempre son para otras religiones y nunca para el cristianismo. El cristianismo siempre, si uno quiere hablar de Cristo, siempre es perseguido, mandado a callar, y hablando de una manera bastante poca, y después hay muchas regiones donde hay persecuciones bastante difíciles. Ahora, vamos a tener eventualmente persecución. No estamos diciendo que para que pruebe ser un buen cristiano tiene que haber persecución, pero sin duda, cuando hay persecución, va a probar si somos verdaderos cristianos. Yo creo que eso es, y ahí Sí, podemos verlo en la era de la iglesia y lo podemos ver en nuestra vida práctica. Y si algo podemos llevar esta noche de todo eso, es ese pensamiento que había en esa iglesia perseguida, ¿no? Que decía, siendo fiel hasta la muerte. Y pues me imagino que nadie quiere morir de una manera dolorosa o desesperadamente, pero si toca a veces, pues mostrar. mire, yo pensé por lo menos 3 veces que iba a morir. Y cada vez lo que llegó a mi corazón, a mi mente, era, Señor, cuida mi familia. Mm. No estaba pensando en el yo, porque yo sabía, si yo me muero aquí, voy al cielo. Yo voy a estar en mejor sitio, en mejor estado físico, Ajá. pero siempre pensaba de Juanita y los niños. Sí, porque eso es otro que tú decías, lo que es la tribulación, 7 años para aquellos que no creyeron. Para aquellos que no creyeron y mueren antes de la tribulación, pues van a ir, según lo que la Biblia nos enseña, a la muerte segunda, ¿no? Que es enfrentarse al juicio
y al infierno. Pero aún aquellos que pasan por esa tribulación, aún pasando por la tribulación, siempre van a tener la oportunidad de poder poner su fe en Cristo y salvar. Mire, con esta iglesia, Constantino hizo una guerra para ganar el trono. Y justo en el año 313, dice, antes de una batalla decisiva, tuvo una visión de noche y vio la señal de la cruz. Entonces mandó a pintar la cruz en banderas Ujú. y mandó a todo su ejército al río para bautizarlo. Y él pensó que eso le iba a ganar la victoria. Y cuando ganó la victoria fue cuando él dio libertad a la iglesia. Y unos 30 años después mudó el capital de la ciudad de Roma hasta Constantinopla. Constantinopla, en Turquía. Y dejó lo que era el obispo de Roma como encargado de cuidar a los pobres en la ciudad. Y desde allí empieza el dominio de los papas sobre la iglesia y sobre gobiernos también. Y es cuando comienza realmente lo que conocemos hoy en día como el catolicismo. Muchos quieren decir no, que desde antes, porque el catolicismo quiere decir universal, que es cierto, pero realmente el catolicismo comenzó cuando la iglesia se casó con el Estado, Sí, que es representado en la iglesia de Esmirna, que estaba pasando en esa ciudad por ese problema, pero en la era, según lo que vamos estudiando, pasó eso pues, con Constantino. Muchos hablan de Constantino como alguien que se convirtió y todo eso, pero cuando lees la historia de Constantino, es dudoso decir que fue, ¿no? Como algunos, como muchos que conocen como padres de la iglesia, como Agustín. Cuando lees la historia de Agustín, es difícil decir que Agustín, aunque a lo mejor yo creo muchos que van no era a... cristiano. Sí, pero hay que leer historia. Yo sé que suelto eso, muchos van a decir qué está diciendo el mundo porque es conocido como un gran Bueno, teólogo y lee todo la eso, pero hay historia. que leer la historia. Y hablando de historia, pues yo sí recomiendo, hay un buen historiador, Justo González, Justo L. González, y él habla de escribió 2 tomos de la historia de la iglesia. Yo creo que si te gusta leer y tienes tiempo, creo que se puede conseguir en internet. Lee Justo González y ahí más o menos te va dando una idea y un panorama un poquito más profundo de lo que estamos hablando. Mire, ánimo, aunque haya persecución, no deseo persecución yo ni le deseo a nadie, pero siempre es una oportunidad, como decía Jaime, para mostrar la fidelidad que tenemos a Dios, pues, y persecución en todos los ámbitos, porque a veces pensamos que solamente la persecución es cuando es muy atroz, pero a veces hay persecución pasiva en nuestra vida, Sí, nuestros propios familiares, a veces aceptamos a Cristo y tenemos un rechazo de la familia, no implica eso que sea parte de la familia, usted empieza a ser la luz y la sal para su familia, entonces hay que tener cuidado, sea de testimonio. Les animamos, gracias por acompañarnos al grupo de Puerto Ayacucho, algunos de Colombia que, no, que también se conectaron y esperamos que pues nos sigan también en YouTube. Que el Señor les bendiga, gracias por su tiempo. Gracias, Jaime. de nada.